Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo juntos a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y muchas plataformas que se adhieren también para estas conversaciones y saludar, privilegiar a quienes nos visitan acá al canal. Está Luis Guerrero, que es abogado y es precandidato a alcalde de la comuna de Penco, a quien saludamos, por cierto. Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, Mario Alejandro. Un gusto estar aquí, como siempre, bien recibido. Así Sí, que pues muchas como tiene gracias. que ser. Luis, comienzan las campañas de primarias. Partámonos general particular. No está involucrado en este proceso específicamente, ¿no? Así es, sí. De hecho, ya empezaron las campañas. A partir del 10 de mayo ellos podían sacar ya publicidad a la calle, digámoslo así, con las palomas, las gigantografías. Y esto pueden tenerlo hasta el 6 de junio, Ya. ya, del día inclusive. Yo no participo en las primarias porque usted sabe que las primarias que hay en Penco son unas primarias partidistas, en donde están Claro. todos los partidos del Frente Amplio y los que eran la antigua concertación, digámoslo, hasta la democracia cristiana. Ya. Entonces van desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, se unieron, formaron un solo bloque y ellos como partidos están llevando sus candidatos a una primaria. Ya. Por lo tanto, para yo poder participar en esas primarias, uno tiene que ir respaldado por un partido político. Si yo, la vez pasada, ¿te acuerdas que lo hablamos? Yo nunca he pertenecido a un partido político, nunca he militado en un partido político, por lo tanto, no podía participar en esas primarias ya que no tengo el respaldo de un partido político detrás. Lo que no significa que tenga, en este caso, la posibilidad de acceder al señor municipal, o sea, de postular realmente al comicio, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros vamos a ir, como lo dijimos, vamos a ir de manera independiente, ciudadano, no de estos independientes que Sí. dejan de militar, ¿no es cierto?, para Ujú. aprovecharse de la independencia y manosear un poco el concepto, sino que es una candidatura independiente ciudadana, y nosotros vamos a ir en octubre, a la Ah, elección del ya. 27 de octubre. Ahí ¿Es- vamos a ir. ¿Esto es independiente ir cuesta arriba o no? O de acuerdo al actual escenario que dice relación con el voto obligatorio, puede abrir más el abanico, diría Luis? Lo abre mucho más, de hecho, Ah, cuando uno ve en la década de los 90, de los alcaldes en Chile, uno de cada 10 era independiente. Y si uno ve la última elección en el año 2021, que fue la última elección municipal, uno de cada tres alcaldes elegidos es independiente. Por lo tanto, se transforman en la principal fuerza política hoy día los alcaldes independientes, porque es la única elección en Chile que tenemos que funciona con el voto, con el sistema de mayoría simple. ¿Qué ya. significa eso? Que el que saca un voto más es electo. Ujú. Es la única elección en Chile que funciona con el sistema de mayoría simple. ¿Cuáles son los ejes de la campaña, en este caso Luis Guerrero? Los ejes nosotros los hemos puesto en los cuatro pilares que son seguridad, que yo creo que es el eje principal hoy día. La gente quiere seguridad, está demandando seguridad en todas partes. El segundo eje, que para nosotros también es muy importante, el tema de la transparencia. Necesitamos transparencia, o sea, no solamente aparentar ser transparente, sino que serlo. O sea, hoy día más que parecerlo, ¿no es cierto? Se debe ser también. Cercanía, la gente requiere cercanía para que los representantes escuchen directamente sus solicitudes, sus problemas, lo que les aqueja. Y el cuarto pilar viene a ser lo que es la participación, porque los vecinos requieren estar involucrados en las políticas públicas desde el comienzo. Ellos deben ser los que las elaboren y los que las impulsen. El representante debe ser quien las ejecute, pero quien las elabore, quien las impulse debe ser necesariamente el vecino. ¿Qué, dentro de esos ejes de campaña, en qué se pondría énfasis? Hay muchos temas, ¿no es cierto? La educación, la salud, la vivienda, etcétera. Exacto, los temas de siempre uno puede decir como lo dices tú, salud es un tema súper importante, a la gente le importa mucho lo que es el tema salud y se puede hacer mucho en lo que es la salud a nivel municipal, ya que Penco, solamente el hospital del Irquén y el CEFAM del Irquén pertenecen al Servicio de Salud Talcahuano. El resto de los establecimientos de salud, llámese el SAR, el CEFAM, los 13 COF, todos ellos pertenecen al ámbito municipal, por lo tanto se puede hacer un gran trabajo ahí para atender a la mayoría de la población de la comuna. El tema de educación, lo mismo. Ahí hay grandes deudas en el tema de la educación. La educación en Penco ha ido decayendo su calidad. De hecho, en la PSU hemos ido obteniendo cada vez puntajes más deplorables en lo que es el ámbito municipal. Como te mencionaba, la vez pasada estamos en un proceso demandados por el Poder Judicial, o sea, demandado en el Poder Judicial por el Consejo de Defensa del Estado,
Tenemos además observaciones por parte de Contraloría. Y después del programa el otro día me hicieron llegar una información, una resolución de la superintendencia en donde también hoy día estamos con una sanción por parte de la superintendencia en donde a la municipalidad se le sancionó con el descuento del 3% durante 2 meses de la subvención general que recibe la municipalidad de Penco. Estamos hablando de hartos millones que se deja de percibir en las arcas municipales, que va en deterioro a todos nuestros vecinos y que es un tema que de repente pasa súper silencioso, no se toca en el consejo, no se toca en ninguna parte esto y es como que si no existiera, pero son millones de pesos que dejan de percibir nuestros alumnos que son los más vulnerables, los de la educación municipal. ¿Dirías que por negligencia? No. De hecho es negligencia, ¿Sí? o sea, cuando vemos que esta sanción, en específico la que te acabo de mencionar, la última, la superintendencia, es porque no se presentaron los balances, ¿no es cierto?, los informes en la fecha que debía hacerse. Y ante las reiteradas solicitudes por parte de la superintendencia, ¿no es cierto?, y el ministerio, el municipio aún así lo hace fuera de plazo. Y de manera reiterada, porque ya había una sanción anterior, ¿ya? Entonces, como esto ya es de manera reiterada, se le aplicó una sanción hoy día ya mayor. Entonces, esto claramente es negligencia. Cuando tú haces algo fuera de plazo, nosotros los abogados, cuando presentamos un escrito fuera de plazo o hacemos algo fuera de plazo, nos pueden decretar hasta el abandono del procedimiento y eso es Claro. negligencia, es negligencia. Por lo tanto, el sector público se le debe exigir, yo siempre he dicho, una mayor rigurosidad que al sector privado, porque el sector público son dinero de todos los chilenos. En el sector privado es plata de privado y el dueño verá lo que hace con su dinero y a quién presiona y a quién no presiona. Pero en el sector público es plata de todos nosotros, es plata de todos los chilenos, por lo tanto la rigurosidad debería ser mayor. Al recorrer Penco, Lirquén, Refugio, no sé, Cerro Verde, ¿qué ambiente advierte Luis? Carencias. Hay un tema del empleo también profundo, se me ocurre en Penco. Sí, empleo y lo que habías mencionado tú antes también, el tema vivienda. El tema vivienda es una carencia muy grande hoy día en Penco. De hecho, Penco tiene un porcentaje de hacinamiento del 10,5% de los hogares, comparado al nivel nacional que es un 9% y el nivel regional es un 9,1%. Por lo tanto, nosotros estamos muy por encima del promedio tanto regional como nacional. O sea, el tema vivienda es un tema muy importante que tenemos que solucionar en Penco porque hay muchos hogares con hacinamiento en donde uno ve que las personas, más allá del sueño propio, para ellos es una necesidad la casa propia. No es un sueño, ¿no es cierto?, la casa propia para ellos, es una necesidad. Ellos necesitan una casa porque muchas veces están allegados en donde tienen que estar un matrimonio con 2 hijos en una pieza viviendo. Y eso, pero hay que pelearlo el del municipio, me imagino, ¿no? Así es, o sea, el municipio es el órgano descentralizado más cercano, digámoslo, a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, es la función del municipio canalizar y ver la mayoría de las necesidades que la gente tiene. O sea, uno no puede desligarse en que existen otros entes para no efectuar ciertas cosas, como lo que hablábamos, en seguridad, por ejemplo. Hoy día Penco no tiene seguridad pública, no tenemos políticas de seguridad pública. Yo me acuerdo que antiguamente había seguridad ciudadana o paz ciudadana, como le decía mucha gente, y rondaban de noche, habían camionetas de rondas nocturnas. Hoy día en Penco eso no existe. Hemos retrocedido en materia de seguridad y yo creo que la gente percibe esa sensación de inseguridad. Y hay muchas medidas que se pueden tomar desde lo comunal para poder paliar un poco la sensación de inseguridad. O sea, no solamente una política de Estado, eso lo tenemos claro, pero también puede ser una política a nivel comunal, como lo hemos visto en muchos municipios en Chile, que sí han logrado aplicar muchas medidas efectivas desde los municipios, desde la alcaldía, para bajar los niveles de delincuencia y la sensación de inseguridad para la gente. ¿Qué le ofrece Penco al visitante? Una de las áreas que se ha escuchado mucho es la del turismo, con la costanera, etcétera, pero no hay, por ejemplo, si alguien viene afuera, hospedaje necesario como para recibir o articular esa materia, se me ocurre, ¿no? Sí, muy poco hospedaje. Penco tiene unas cabañas ahí en Playa Negra y un par de hospedajes de como Airbnb, por ahí, Claro. algo así, pero no hay como hoteles grandes en Penco, no hay una gran cantidad de alojamiento en el borde costero. Teniendo un borde costero bien bonito, no tenemos una capacidad de hospedaje hoy día como para decirnos, proclamarnos abiertamente como una ciudad turística, como uno Ajá. puede ver, por ejemplo, el vecino Tomé. Claro, es otra cosa, otra materia. ¿Cómo está Lirquien a propósito, Luis?
Lirquén, bien. Yo siempre voy a decir que está bien, te lo Sí, dije, Manuel Alejandro, yo soy de sí. Lirquén, tengo la camiseta puesta, sé que hay problemas, sé que hay falencias y se deben arreglar sobre todo el tema de seguridad. En Lirquén hay muchas falencias en el tema de seguridad. Uno ve de repente en lugares públicos cosas que no deberían estar Claro. pasando. Eso está pasando en muchas partes, pero uno es del Irquén y uno se puede hacer algo ahí para poder solucionar en parte lo que está sucediendo en el pueblo. ¿Usted cree que Penco tiene identidad realmente? Porque si uno revisa un poco la historia de los alcaldes que ha tenido últimamente Penco, ahí hay un tema que tocar, ¿no? Sí, de hecho, Penco hace más de 50 años que no tiene un alcalde oriundo de la comuna. Más de 50 años, es brutal la Sí, cifra, cuando uno la sí. escucha, más de 50 años, estamos hablando de un par de generaciones que jamás han visto un alcalde de la comuna. De hecho, yo tengo 42 años y no he visto un alcalde oriundo de la comuna de Penco. ¿Qué significa eso en el marco de la identidad o cómo se puede trabajar desde el municipio, Luis? Yo creo que a Penco le faltaba un poco de identidad quizás, pero yo creo que se ha ido trabajando en el último tiempo. De hecho, el alcalde que está actualmente, Víctor Hugo Figueroa, él asumió el 2012 como alcalde hace 3 periodos atrás, y en esa elección me acuerdo que se enfrentó a Gabriel Albistur y a Guillermo Cáceres. Fueron ellos tres como candidatos a la papeleta, y los tres eran oriundos de otras ciudades, los tres eran de afuera. O sea, cuando tú ves que en la papeleta los tres candidatos que iban, no habían más, ninguno era oriundo de la comuna, eso te demuestra que hay una crisis de identidad en ese momento, había una crisis de liderazgo en la comuna, y por eso se enfrentaron tres personas de afuera, o sea, ninguno de la comuna. Hoy día lo que yo veo que se ha ido rescatando un poco la identidad, se ha ido rescatando un poco ese sentido de pertenencia, y hoy día lo que vemos son nuevos liderazgos que son comunales. De hecho, en las primarias, ¿Sí? de los 4 candidatos que van, solamente uno es de afuera. Los otros 3 son oriundos de la comuna, y hay uno que lo trae la democracia cristiana, el partido de la democracia cristiana. Ellos están trayendo un candidato de afuera, ¿ya? Pero los otros 3 candidatos que están proponiendo los socialistas, los radicales y Revolución Democrática son de la comuna. Entonces, ahí ya se ve que al menos hay un poco más de liderazgo hoy día y un poco más de identidad comunal, ¿ya? Porque antiguamente no teníamos liderazgo en la comuna, no había mucho sentido de identidad. Yo creo que se ha ido rescatando. Entonces, sería bien entretenido, por ejemplo, si esa primaria la gana alguien de la comuna, quizás va a ser mucho más competitivo para uno, ¿no es Claro. cierto? Pero sería bien entretenido ir a competir con otra persona de la comuna, y además del otro lado también parece que también va a venir otra persona de la comuna. Entonces seríamos solamente personas de la comuna, con lo que aseguraríamos tener un alcalde pencón, digámoslo así, después de más de 50 años de sequía en cuanto a liderazgo comunal. ¿Qué piensa el voto obligatorio de las elecciones de octubre? El voto obligatorio, yo creo que siempre se apunta que el voto obligatorio va a favorecer al más conocido, ¿no es cierto? Yo creo que no es tan así, porque si uno ve, la única elección que hemos tenido de representantes con voto obligatorio hasta el momento ha sido una sola, que ha sido la del Consejo Constitucional. No la convención, el Consejo, Sí. ¿no es cierto? Cuando se eligió el Consejo Constitucional ha sido la única elección con voto obligatorio de representantes. Y uno ve, por ejemplo, ahí que en esa elección arrasó el Partido Republicano. Independiente que uno simpatice o no simpatice, vamos a ver lo que son las cifras, ¿no es cierto? El análisis. Arrasa el Partido Republicano en esa elección siendo un partido nuevo, un partido que no existía, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa eso con voto obligatorio? Porque yo creo que la mayoría de la gente está cansada de los partidos políticos, que le impongan candidatos, que le traigan Claro. candidatos. Entonces, la gente en el fondo con el voto obligatorio rechaza un poco todos estos partidos tradicionales y se van al partido nuevo, que en este caso era el Partido Republicano. Yo creo que con voto obligatorio va a pasar mucho eso, que esta gran mayoría de personas, este 60, 55% que se quedaba en la casa y no votaba, es un voto muy apático hacia los políticos tradicionales, hacia el político de siempre, al que han visto siempre. Y yo creo que ese voto se va a inclinar hacia lo nuevo, hacia probar una cosa más nueva y no hacia el tradicional dicho ese de que, más vale diablo conocido que diablo por conocer, ¿no es cierto? Que todos lo hemos escuchado cuando uno escucha a las personas de repente de más edad y dicen, no, más vale diablo conocido que diablo por conocer. O sea, yo no votaría por un diablo, ¿ya? O sea, a mí el diablo conocido no me sirve. Yo prefiero
equivocarme con algo que no conozco a intentar algo que yo sé que me voy a equivocar, porque ya lo he intentado varias veces, sé que me he equivocado y voy a seguir equivocándome. No, yo prefiero probar otra forma, ¿no es cierto? Porque no puedes obtener resultados distintos, como decía Claro. por ahí un científico, ¿no es cierto? Se hace siempre lo mismo. Entonces yo creo que este voto nuevo, yo creo que se van a inclinar hacia una alternativa distinta, hacia alternativas que vengan más desde afuera. Y yo creo que no solamente en Penco, yo creo que va a pasar en gran parte de Chile, vamos a tener muchas sorpresas y muchos cambios de alcalde. ¿Le costó mucho decidirse a ser candidato, Luis? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Como yo no vengo de carrera política, de estar, digámoslo, dentro de un partido, uno no viene con ese chip, con esa formación de que uno algún día tiene que asumir el liderazgo de tomar una posición de poder, digámoslo así. Y yo no lo veo como una posición de autoridad de poder, siempre he dicho que uno es un representante, esto es un contrato colectivo en donde la gente, ¿no es cierto?, firma un mandato y ellos siguen siendo el mandante y uno es un simple mandatario, ¿ya? Uno está para ejecutar la voluntad del mandante. Esta decisión fue difícil porque, como te decía yo, uno no viene pensando en esto. Uno viene con una formación de cómo uno lo forman, de la típica, saca tu profesión, Sí, trabaja, pues. sé feliz con tu familia y no te metas en problemas. Pero cuando uno empieza a ver la realidad nacional, la realidad regional y la realidad local, uno de repente se cansa de estar solamente en la casa criticando, ¿no es cierto?, y ser un cómplice pasivo, y uno entiende que también uno tiene un cierto grado de responsabilidad, en este caso social. Porque Luis, cuéntenos un poco de su historia. Usted, dónde nació, dónde estudió, y su formación hasta nuestros días. yo nací acá en Chile, eso es lo primero. Como lo dije la vez pasada, mi familia oriunda del Irquén, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo. Pero yo he vivido la mayor parte de mi vida en Penco, ¿ya? Ahora cuando chico, cuando niño, mi madre se enamoró de un francés, se casó con ese francés y me llevaron a Francia. Yo hice de primero básico hasta sexto básico en Francia, ¿ya? Me tocó educarme allá y de hecho en cuarto básico me tocó hacer un intercambio escolar por un par de meses a Inglaterra, en donde estuve viviendo con una familia allá, porque allá en Europa, como los países están muy cerca, se da mucho esto de los intercambios escolares. Entonces tú te vas a vivir un par de meses a otro país, te preparan un año completo, en donde tuvimos que hacer inglés intensivo, nos enseñaron a hablar inglés, escribir inglés y leer inglés, y después nos mandaron un par de meses a vivir con una familia en Inglaterra. Me acuerdo ahí en Southampton, en una ciudad que está como en el sur de Inglaterra. Y después vuelvo a Chile en séptimo básico. Y ahí después termino mi estudio, estudio ingeniería civil química, estudio ingeniería civil, estudio informática, y después termino estudiando derecho, me titulo de abogado, y luego me especializo en el área pública, hice un diplomado en análisis político en la Universidad de Chile, un diplomado en políticas públicas en la Pontificia Universidad Católica, y termino haciendo un máster universitario en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia de España. Y Ese es como mi sí, currículum académico. y ha escrito también, ¿no? Escribimos efectivamente en el 2011 y 2012 me tocó apoyar un proyecto histórico que se hizo ahí en Penco, un libro de la historia Penco. Y en ese entonces, cuando hicimos la parte del Irquén, logramos recabar como 5 o 6 páginas sobre la historia del Irquén. Y desde ahí yo comienzo a buscar información sobre el Irquén porque había tan poca. Y ahí empecé a recorrer todo Chile, por todas partes, hasta que logramos recopilar más de 200 y tantas páginas sobre la historia del Irquén. E incluso terminamos proponiendo una teoría sobre el significado del nombre del pueblo Lirquén, que hoy día está siendo respaldada por algunos doctores en historia. Entonces, efectivamente, sí, hemos escrito también, así que en ese sentido estamos más o menos ya realizados. Hemos escrito un libro, tengo dos preciosas hijas, ¿no es cierto? Y tengo mi familia, tengo todo, así que hemos cumplido con lo que uno puede. Y he plantado árboles también, pues, así que he Sí, pues, plantado hartos árboles ahí en donde yo vivo, porque yo vivo en la zona rural de la comuna así. de Penco, sí, sí. Quedan 5 meses para las elecciones. ¿Cómo va a ser su campaña en lo que resta? Me imagino como muchos candidatos de menos a más, otros se han lanzado con todo tempranamente, ¿eh?
Sí, efectivamente hay distintas estrategias, Mario Alejandro. Muchas veces la sobreexposición no ayuda. Uno puede verlo, por ejemplo, lo que le pasó a Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Sí, claro. Que muchas veces todos decían que era el próximo presidente de Chile, porque estaba en todos los matinales, en todos los programas, en la radio, en los diarios, en las redes sociales, o sea, donde uno miraba, uno veía a Joaquín Lavín y todo el mundo decía que él era el próximo presidente de Chile. Y si uno ve el resultado es que ni siquiera logró llegar a la papeleta, perdió en las primarias, frente a un candidato que quizás nadie daba un peso por Sichel, pero Sichel termina imponiéndose, ¿no es cierto?, y le gana las primarias a Joaquín Lavín, quien al estar tan sobreexpuesto, yo creo que justamente llegó a quemar su imagen. Entonces, efectivamente, cada candidato puede tener su estrategia, pero no necesariamente va a dar siempre los mismos resultados o va a dar buenos resultados. Así que yo tengo una estrategia, como dices tú, quedan 5 meses y medio todavía para la elección. Yo creo que los últimos 2 o 3 meses van a ser trascendentales y es donde se define la mayor cantidad del electorado en dónde va a depositar su voto. Hoy día, 5 meses y medio, yo creo que la mayoría de la gente aún está indecisa. Sí, claro. Todavía no sabe, muchos todavía ni siquiera saben quiénes son los candidatos, de hecho. Hay mucha gente que no sabe, porque si uno va a las organizaciones, claro, las organizaciones todos saben quiénes son los candidatos porque es como la comunidad organizada. Pero cuando uno va, por ejemplo, a la gente que en la mañana se levanta, que sale a la universidad, al colegio, o al trabajo, ¿no es cierto? Y vuelve en la tarde, en la noche, ellos no hacen mucha vida social en la comuna, ellos son parte de la comuna. Y esa gente muchas veces no sabe todavía a esta altura quiénes van a ser los candidatos. Entonces ellos se van a ir interiorizando muy probablemente los últimos 2 o 3 meses y es en ese periodo donde ellos también van a definir su voto. Finalmente, Luis, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su ideal de Penco, la comuna en donde usted nació y en la cual hace una apuesta brava de ser su alcalde? Sí, mira, a mí me gustaría ser, lo que te dije, alcalde y esto lo vamos a poner dentro de nuestras propuestas, va a ser por un solo periodo, y eso lo vamos a plasmar por escrito. ¿Por qué un solo periodo? Por dos motivos. Uno, porque yo creo primero en la alternancia en el poder es un pilar fundamental de la democracia. ¿Ya? Para que pueda haber una democracia sana, tiene que haber alternancia en el poder. ¿Ya? Y segundo, porque queremos dedicarnos el periodo completo a trabajar y no estar preocupados en una reelección. ¿Ya? No queremos estar preocupados en la próxima elección, queremos solamente dedicarnos a trabajar por Penco. ¿Ya? Y mostrarle a la gente que hay una nueva forma de hacer las cosas, que hay otra forma de gobernar. ¿Ya? Este alcalde ha hecho cosas buenas, como todo alcalde, ¿eh? Guillermo Cáceres también, Ramón Fuentealba, yo creo que todos los alcaldes hacen cosas buenas, ¿ya? Pero también se han hecho cosas muy mal, y esas cosas hay que corregirlas y corregirlas urgentemente, ¿ya? Mi sueño de ver Penco turístico, un Penco con más cultura para los jóvenes, con más actividades. No se puede limitar solamente al fútbol, el deporte. El deporte es mucho más amplio que solamente el fútbol. Hoy día hay muchos jóvenes que no se dedican al fútbol y no tienen otra alternativa en la comuna. Hoy día está tomando un poco fuerza el atletismo, pero tampoco tiene la fuerza ni los recursos que debería tener. Entonces, debemos impulsar otras disciplinas dentro de la comuna, debemos potenciar la cultura, el deporte, debemos dar seguridad, porque si no tenemos seguridad tampoco nuestros jóvenes van a poder tomar posesión de estos espacios públicos. Nuestros adultos mayores tampoco van a poder disfrutar estas plazas lindas si no les damos la seguridad para poder estar en esos espacios. Entonces, mi sueño es ver un Penco turístico, un Penco con más cultura, un Penco con más deporte y un Penco mejor. Yo creo que eso se puede. Yo comparto la filosofía de Bukele, que la plata alcanza cuando nadie roba. Yo creo que se pueden lograr las cosas. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Muy Mario gentil. Alejandro. Muy bien, pues. Muchas gracias. Nos ha acompañado acá en las noticias y las entrevistas Luis Guerrero, que es precandidato a alcalde de la comuna de Penco. Volvemos en un instante.